Bueno, vamos a hacer este pequeño video aclarando cómo es el uso de las cifras significativas y cómo es el uso de la notación científica. Vamos a hablar primero de cifras significativas. Empecemos por decir que, pues bueno, uno, entre otras clasificaciones, uno puede clasificar los números como números racionales exactos, números racionales periódicos y números irracionales. ¿Cuál es la cosa con los números racionales exactos? Por ejemplo, que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de un medio, ya después del 5 no hay más nada, no va a haber más nada, el número es exacto, exactamente 0.25. O por ejemplo, miren aquí en un octavo es en decimal 0.125, ya de aquí para adelante, del 5 para adelante no hay nada, no va a haber nada porque el número es totalmente exacto. Con los números racionales periódicos la cosa cambia, porque por ejemplo aquí en un tercio esto es 0.33, pero entonces ese 3 se repite hasta el infinito, es decir, esto es 0.33, 3, 3, 3 y así continuarás hasta que el número acabe. Por ejemplo, 0.9 es la misma situación, este es 0.111111 y podrá seguir diciendo 1 hasta el fin de los tiempos. O miren, por ejemplo, este es 1 octavo, este es 1428, 0.142857 y la cosa es que esa secuencia de números se repite. Es decir, uno puede decir 0.142857, otra vez 142857 y puede continuar así hasta que se acabe. Entonces estos números, para poder utilizarlos en una operación matemática o cualquier cosa, uno tiene que truncar el número de dígitos después del punto que va a utilizar. Y mucho más grave con estos números irracionales, porque no hay una secuencia periódica como por ejemplo aquí en un octavo o en un tercio o en un sexto. No hay una secuencia periódica que tú puedas repetir una tras de otra. Estos números como raíz de 2, como el número pi o como el número Euler, no tienen esa secuencia periódica. Entonces, para uno hacer operaciones con este tipo de números, uno tiene que truncar la secuencia de números en algún momento. Entonces ahí es cuando uno habla de número de cifras significativas. Uno va a usar, por ejemplo, tres cifras significativas. Quiere decir que uno después del punto decimal solo va a usar tres dígitos adicionales o tres numeritos adicionales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es la manera correcta o apropiada de hacerlo? Pues miremos entonces en 0.16. Supongamos que yo quiero usar 5 cifras significativas. Entonces noten que aquí realmente uno debería continuar 666, pero como uno quiere usar 5, entonces uno va a truncar aquí. Entonces noten que el 6 es mayor que 5. Entonces si 6 es mayor que 5, a este número se le suma 1. Y por eso es que termina en 6667. Si fuese a usar 4 cifras significativas, ocurre lo mismo, 667. Miren lo interesante aquí. Entonces cuando llegamos a dos cifras significativas, entonces ya no es 0167 sino 017, por lo mismo que estamos explicando. Sin embargo, cuando fuésemos a usar una sola cifra significativa, intuitivamente uno lo primero que va a pensar es decir 0.1, pero no, porque resulta que este numerito es mayor a 5, por lo tanto a este 1 hay que sumarle 1, lo cual da 0,2. Miren en esta otra situación, este es otro ejemplo con por ejemplo un séptimo que es 142857. Entonces miren que para usar 5 cifras significativas yo debo terminar aquí, pero como el número el siguiente es mayor a 5, entonces por eso se convierte ese 5 en un 6. Miren que en este caso el 8 se va a convertir en un 9. ¿Por qué? Porque el 6 es mayor que 5. Miren que en este caso cuando yo quiero usar más cifras significativas, este 3 este 2 se va a convertir en un 3. ¿Por qué? Porque es mayor. Miren la diferencia. Aquí cuando entonces voy a usar 2,
este 4 se va a convertir en el mismo 4. ¿Por qué? Porque como el número que le sigue, 3, es menor a 5, entonces ya yo al 4 no necesito sumarle 1. Y esto queda 0,14. Más, si voy a usar una sola cifra significativa, entonces ya aquí no voy a decir 0,2, sino 0,1. Aquí hay un error, aquí hay un igual, ese igual está mal. Entonces esto es más bien 0,14286. Esto es 0,1429. Este es 0,4314, perdón, este es 0,14 y este es 0,1. Errorcito ahí. La misma situación ocurre con estos números racionales. Mire que este número racional realmente eso continuará una seguida de números. No podemos saber cuál porque no hay una secuencia periódica como en este número de acá, por ejemplo, no hay una secuencia periódica. Cuando la situación es esa, lo mismo. Vamos a usar 4 cifras significativas, es decir, yo voy a truncar aquí. Entonces, como el número siguiente es 1 menor a 5, se queda tal cual como está. La misma situación ocurre cuando voy a usar 3 cifras significativas, voy a truncar aquí, así que como el 2 es menor a 5, el 4 se queda como está. Y así seguiremos bajando. Para este ejemplo, todos estos números son menores a 5, así que uno sencillamente los escribe tal como están. Pero miren, por ejemplo, aquí con el número pi, cuando quiero usar 4 cifras significativas, voy a truncar aquí. Entonces, en principio uno diría 1415, pero como el que le sigue es un 9 mayor a 5, entonces ese 5 lo va a convertir en un 6, entonces termina siendo 3,1416. La misma situación si yo quisiese usar 3 cifras significativas, uno diría 3,141, pero es que como el 6, que es el que estoy eliminando, es mayor a 5, entonces yo este 1 lo debo convertir en un 2, 0,142. Si fuese a usar 2 cifras significativas, entonces el 2 debe desaparecer, pero como es menor queda 14. O si fuese a usar una, 3,1. Entonces situaciones como estas son las que se presentan cuando yo tengo uso de cifras significativas. Para un último ejemplo, miren el número de Euler, que es 2.71828 y sigue para adelante. Al usar 4 cifras significativas, yo debería truncarlo en este 2. Pero entonces debería escribir 2,7183. ¿Por qué? Porque el número que le sigue al 2 es un 8, por lo tanto al ser mayor que 5, entonces este 2 debe convertirse en un 3. Miren que aquí cuando yo voy a usar con 3 cifras significativas, como el 3 es menor, entonces yo debo decir 0,718. El 8 queda como está porque el 3 es menor. De nuevo voy a usar 2, debería truncar aquí. En principio uno pensaría 71, pero no, espera, el 8 es mayor que 5, entonces 2,72 y así. El uso de cifras significativas entonces me obliga a mí me permite más bien utilizar un menor número de cifras después del punto decimal, pero para ello estoy sacrificando la exactitud del cálculo. Dependiendo del área de aplicación, entonces a mí me convendrá usar 3 cifras significativas, o 2, o 1, o tal vez 5, o 10. Depende de la exactitud que yo requiera para los cálculos en cuestión. Entonces no hay una recomendación de cuántas cifras significativas debo utilizar. Eso solo lo dice el área en cuestión, la experiencia de la que estés y la experiencia en lo que sea que estés trabajando. Pero como quiera que sea, en situaciones como por ejemplo estas, en las que el número, en todas estas, pues que el número tiene, después de del punto decimal, después de la coma decimal, tiene una infinidad de números, obligatoriamente hay que truncar esa infinidad de números y pues cómo usar la última cifra significativa es relevante, de mucha relevancia. Por otro lado, existe también lo de la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es sencillamente utilizar
los números, pero con una en potencia de 10 o multiplicados por un 10 a la 1 exponente. Esto se hace porque cuando yo trabajo con números demasiado grandes o demasiado pequeños, entonces el truncamiento de cifras significativas a veces se queda corto. No es complicado cuando, por ejemplo, estamos hablando del número pi que es 3,14, ahí no hay tanta complicación, o con raíz de 2 que es 1,1442, pero entonces hay otros números que pueden llegar a ser muy grandes o muy pequeños en comparación con estos números que acabamos de mencionar. Por lo que utilizar la notación científica es fundamental. Esta tabla lo que dice es, por ejemplo, cuando estoy usando notación científica con el exponente positivo, entonces kilo es, por decir, 1000, multiplicar por 1000, o mega o giga, que es multiplicar por 10 a la 6 o por 10 a la 9. Lo mismo es hacia abajo, cuando uno dice 1000 y está hablando de multiplicar por 10 a la menos 3, es decir, dividir entre 1000, o por 10 a la menos 6, que es dividir entre, por ejemplo, 1.000.000, y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, miren este número, 1234. Este número uno puede fácilmente expresarlo en notación científica de la siguiente manera. Uno puede, por ejemplo, poner una coma decimal aquí, y en principio la coma decimal, noten que en principio este 1234 es como decir 1234,0. Entonces el punto decimal, al no estar indicado nada, quiere decir que es un número entero, pero igual ahí hay un coma cero. Entonces, si yo corro la coma hasta el 1, por decirlo de alguna manera, lo que estoy haciendo es sencillamente reescribir el número. Es el mismo número, no es un número diferente, solo que lo voy a expresar en notación científica. Entonces, como la coma la corrí 3 pasos a la derecha, 1, 2 y 3, entonces yo voy a decir que es 1.234 por 10 a la 3. Ahora, ya que cuando hablamos de 10 a la 3 estamos diciendo kilo, entonces yo puedo decir sencillamente, ¿sabes qué? Eso es 1.234K. Esto sencillamente sirve para ahorrar el número de decimales, el número de dígitos que yo quiero utilizar, pues escribiendo los números o para presentarlos sin perder precisión. Por ejemplo, mira este número que dice 98.765.000. Si se dan cuenta, tengo que utilizar 3, 6, 7, 8 números para expresar ese dígitos para expresar ese número. Pero si yo, por ejemplo, teniendo en cuenta que aquí la coma está aquí y me corro 6 pasos, entonces yo podré escribir 98.766 por 10 a la 6. Me estoy ahorrando la necesidad de tener que escribir estos 3 números. No parece mucho, pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de 64.735 millones, entonces lo mismo, yo puedo correr la coma inicialmente está aquí, entonces puedo correrla 3, 6, 9 pasos, y entonces diré 64.735 por 10 a la 9. Es lo mismo que decir gigas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ahorrándome la necesidad de tener que escribir estos 6 números, pero ahí están. Cuando yo digo por 10 a la 9, ahí están esos 6 números que no he escrito. Entonces, la notación científica es sencillamente una forma de representar exactamente el mismo número que me tomaría muchos dígitos escribir con algunos menos dígitos. Y eso a veces, no solo en la representación, sino en el cálculo, ayuda sin tener que perder mucha precisión. Ahora, con números muy pequeños también ocurre. Por ejemplo, este número que está aquí, 0,001234, vamos a hacer lo mismo. Miren que el punto decimal está aquí, vamos a correr los 3 pasitos, y entonces estaría diciendo 1.234 por 10 a la menos 3.
como es a la menos 3, entonces estaría diciendo que son milis, ¿sí? O miren este otro ejemplo, miren que la coma está aquí, entonces tendría que correrme 3, 6, 9 pasos para poder decir 98.765 por 10 a la menos 9. Entonces lo expreso con una n porque miren, a la menos 9 solemos decir nanos, y entonces eso es nano, y eso es expresando la na 9. Entonces cuando yo escribo este número aquí, todos este poco de ceros se entiende que están, pero sencillamente lo estoy expresando de una forma que me permite escribir menos dígitos. De la misma manera, miren por ejemplo este que es por 10 a la menos 12, es poner la coma aquí y es dejar de escribir básicamente, de hecho hasta acá, son 3, 6, 9, 11 dígitos que estoy dejando de escribir, sencillamente porque corrí la coma y lo expresé en notación científica. Expresar en notación científica es esto, es escribir el número por 10 a la 1 exponente, cualquiera que este sea el exponente. Entonces, esto es fundamental para poder trabajar, incluso para hacer cálculos. Ahora, no es que un número se pueda expresar de una única forma en notación científica. Por ejemplo, miren este número que está aquí, 0.065123. Cuando yo digo esto, no he corrido la coma, es como si estuviese diciendo por 10 a la 0. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que todo este número t lo estoy multiplicando por 1. Es decir, es exactamente el mismo número. Pero miren, yo solo voy a correr la coma un pasito a la izquierda. Entonces estoy diciendo 0.65132 por 10 a la menos 1. Entonces ya queda indicado, ya este 0 no necesitaría escribirlo, y queda claro que de todos modos ese 0 está. Pero entonces, como lo expresé en notación científica, ya no es necesario tener que escribirlo. De la misma manera vamos a correr la comita un pasito más a la derecha, y miren que ya estos dos números realmente yo no tendría que escribirlo. Yo puedo escribir 6.5132 por 10 a la menos 2 y está bien, sigue siendo correcto, no está mal escrito. Incluso aquí cuando corro la coma un pasito más a la izquierda, ya yo estoy diciendo 65.132 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 65.132 milis. M minúscula, porque miren que M mayúscula es mega, entonces no es lo mismo, hay que hacer esa notación. Lo mismo puede pasar con números muy grandes. Volvemos otra vez a 1234. Recuerden que aquí está la coma 0, y cuando lo escribo así, puro y plano, sin notación científica, es como si estuviese diciendo por 10 a la 0. Entonces, miren que lo que vamos a hacer es correr la coma un pasito a la derecha y entonces le sume 1 al exponente. Entonces 123.4 por 10 a la 1. Corre el 1 más, entonces sería por 10 a la 2. Corre el 1 más, entonces sería por 10 a la 3. 1.234 por 10 a la 3. O lo que es lo mismo, 1.234 kilos. ¿Por qué? Porque kilo es por 10 a la 3. Entonces la notación científica tiene dos funciones. La primera, poder expresar números muy grandes como este que está aquí, o números muy pequeños como este que está aquí, que requieren una gran cantidad de dígitos para poder escribir el número de una manera que te permiten escribirlo de una forma mucho más corta, sin dejar de decir exactamente lo que estás diciendo. Entonces esa es la función de la notación científica. A la larga, cuando vas a hacer cálculos, ya sea manuales o incluso en una calculadora, no en un computador, el uso de cifras significativas es fundamental para no tener que escribir tantos números sin tener que perder pues precisión. Ahora, a veces confunde mucho cuando entonces yo tengo un número en notación científica, otro número en notación científica, y necesito sumarlos o multiplicarlos o dividirlos, cosas por el estilo. Entonces vamos a ver lo básico, nada más suma y resta o multiplicación. Entonces vamos a hacerlo de forma primero conceptual. Yo tengo un número cualquiera, una base,
tengo otro número cualquiera, llamaremos otra base, y yo estoy sumándolos o restándolos. Entonces este se está elevando por 10 a la z y este se está elevando por 10 a la y. Z y y evidentemente no son necesariamente iguales. Como quiera que sea, lo que yo tengo que hacer es ver cuál de estos dos números es menor y expresar el menor en notación científica en el mismo valor del número que sea mayor. Y ahí es donde yo puedo sencillamente sumar las bases y el exponente queda pues el exponente del mayor. Aquí hay un ejemplo. Entonces miren que tengo 923.45 por 10 a la 3 y tengo 4.486 por 10 a la 5. Entonces miren que 10 a la 5 es mayor que 10 a la 3, así que este número yo necesito convertirlo o ponerlo convertirlo no, expresarlo en notación científica, pero en exponente 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como este es 3, para llegar a 5 me faltan 2, entonces tengo que coger la coma y correrla 2 pasos, quedará 9.2345 por 10 a la 5, tal como dice aquí. Entonces, como ya están expresados en notación científica y el exponente en ambos números es igual, lo que yo puedo hacer es sumar las bases. 9.2345 más 4.486 me da 3.725 y el componente de expresión científica quedará con ese exponente por 10 a la 5. ¿Se puede hacer al revés también? Sí, yo puedo llevar el exponente 5 a exponente 3 y hacer la operación, pero normalmente se recomienda que se haga al revés, precisamente por lo del uso de cifras significativas. Entonces, si llevo el más grande al más pequeño, estaré eliminando valores que podrían ser reducir mi precisión. Por lo tanto, siempre es mejor llevar el más pequeño al más grande. Lo mismo ocurre, este es otro ejemplo, pero con recta. Yo llevo sencillamente este número, que es más pequeño, a expresarlo en términos del más grande, me refiero a la notación científica, y sencillamente hago la resta de las bases. El por 10 a la queda entonces en el exponente más grande. Esto cuando estoy haciendo suma. Cuando estoy haciendo multiplicación o división, la cosa es mucho más fácil de expresar, porque ya yo no tengo que llevar un número a la expresión del más grande o del más pequeño. Por ejemplo, si voy a multiplicar estos dos números, lo que debo hacer es que las bases las multiplico a por b, y sencillamente en la notación científica los exponentes se suman, tal y como lo estoy diciendo aquí. En la división yo entonces dividiré las bases y los exponentes sencillamente los restaré. Al numerador, al exponente del numerador, le resto el exponente del denominador. Entonces miremos este par de ejemplos. Por ejemplo, 9.23 por 10 a la 3, 4.48 por 10 a la 5. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar 9.23 por 4.48. Y la notación científica sería, este exponente se suma con este exponente y nos termina dando este número. Así es como se multiplica. Y de la misma manera, entonces cuando divido, tengo estos dos números, esta base con esta base se multiplican y al 3 le resto 5. Si se dan cuenta, me da un exponente negativo. Y no está mal, está bien, ¿sí? Pero entonces esto llega a cosas como, por ejemplo, si tengo un número, cualquiera que sea este número, llamémoslo número A, en kilos, por ejemplo, ya sabemos que eso es por 10 a la 3, y tengo un número B en milis, ya sabemos que esto es 10 a la menos 3, entonces dense cuenta que sencillamente A sobre B. Y la notación científica, ¿cómo va a quedar? Bueno, esto es 10 a la 3 menos daría más, ¿cierto? Entonces esto va a quedar megas. Pero eso viene de expresar, precisamente darse cuenta que A es por 10 a la 3 y B es por 10 a la menos 3. Entonces al restarle 3, restarle menos 3, el menos con el menos da más y esto daría más 6, lo cual da megas. Entonces,
Resultado de esto, cada vez que yo voy a hacer una operación de notación científica, tengo que tener cuenta, ya sea que lo tenga escrito como sufijos, como létricas o literalmente como números, yo tengo que tener en cuenta eso para poder hacer ya sea la suma o la multiplicación, porque es fundamental para el resultado que vas a obtener. Y pues bueno, eso era todo por ahora, no siendo más el motivo de la presente.